Hola a todos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video de Ven, sígueme y el objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que llegue a sus clases y pueda compartir lo aprendido. Así que la emoción otra vez empieza en esta nueva aventura de esta semana del 31 de enero al 6 de febrero. Vamos a ver lo que es Génesis capítulo 6 al capítulo 11. Y vamos a terminar lo que es el libro de Moisés, capítulo 8, lo que viene a ser la perla de gran precio. El día de hoy vamos a ver cómo se titula. Le han puesto de título en el manual, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, hoy hablaremos de inundaciones, así que inundemos de amor, del amor de Dios al mundo y estudiemos las escrituras. Si tienes unos cuantos años en la iglesia, debes recordar que antes decían inundemos el mundo con el libro de Mormón, una palabra clave que tenía el presidente Benson. Entonces, ahora vamos a ver de otro tipo de diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? A ver, hagámonos la pregunta. ¿Por qué ocurrió el diluvio? ¿Qué sucedió? Noé eh, será el nuevo Adán, que vamos a ver ahora. Hay mucha similitud entre Adán y Noé. Y lo vamos a ver con el transcurso de los versículos. Para ello empecemos en la perla de gran precio, Moisés capítulo 8, versículo 4, y dice, y vino sobre la tierra un hambre muy grave, y el Señor maldijo la tierra con penosa maldición, y muchos de sus habitantes perecieron. Antes de que suceda el diluvio, vino gran hambre, es decir, no había que comer, es decir, que sus frutos no producían, es decir, que no llovía, es decir, que no había agua, había sequía. Recordemos que eran agricultores, pastores, y se necesita el agua para sus frutos. Dios les está diciendo que se arrepientan. Esta no va a ser la primera vez que hay sequía, que hay hambre en la tierra. En el Antiguo Testamento hay muchas veces se sufre de hambre y de sequía, que ya lo vamos a ver en el transcurso de las clases. En el versículo 17 de Moisés dice, y el Señor dijo a Noé, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Mucha gente estaba viviendo una vida trágica sin saberlo. Por eso el Espíritu de Dios no va a luchar con el hombre. Había caos, había iniquidad, había maldad, había violencia, y el Señor dice, no voy a luchar más mi espíritu con el hombre. ¿Se parece a esta época? El Espíritu de Dios seguirá luchando con el hombre a pesar de su rebelión, a pesar de su olvido, a pesar de la violencia. El Señor ya lo ha determinado, que el Espíritu no va a luchar con el hombre. El Espíritu es sensible, es la parte más sensible que puede haber. Por lo tanto, el Espíritu se retira cuando el hombre no hace caso o cuando el hombre se rebela y quiere hacer su voluntad. En Génesis capítulo 6, versículo 6, y vamos a ver Moisés también, capítulo 8, versículo 25. Este versículo es corregido por José Smith. En el versículo 6 de Génesis dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Aquí es donde surge la pregunta, ¿verdad? Si Dios se arrepiente o no. Si es Dios, entonces no se debe arrepentir. Es por eso que se es corregido por el profeta José Smith en Moisés capítulo 8, versículo 25, y le pesó a Noé. No dice Jehová, dice Noé. Y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesadumbró su corazón. Si fuese que Dios se arrepiente, según lo que dice Génesis capítulo 6, vamos a analizarlo un poquito, de haber hecho al hombre, si se arrepiente Jehová, la actuación del hombre no fue buena. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿dónde estoy? El mundo andaba mal, quizás como hoy día. Si es así, nos hemos preguntado todos, ¿dónde estamos? ¿En qué parte estamos de toda esta vida? Si es así, tenemos que hacernos esa pregunta. En este mundo de caos, ¿en qué parte estoy? Si estoy en el grupo donde Jehová se arrepiente, pues es hora de cambiar. Se puede cambiar.
Se puede dar un giro, se puede dar el giro de cambio. Muchos no desean saber dónde están. Muchos prefieren seguir perdidos en la niebla. ¿Recuerdan la visión del árbol de la vida de ley en el libro de Mormón? ¿Por qué no quieren estar en un lugar mejor del que estamos ahora? ¿Por qué seguir engañándonos? Tenemos que ver dónde estamos y los problemas que hay. No somos perfectos, pero podemos dar giros y ascender. No olvidemos que somos criaturas móviles, que no paramos de cambiar. Somos navegadores, pero para ello tenemos que saber dónde estamos y luego saber nuestras cualidades y defectos y siempre poner a Dios en primer lugar, siempre que sea nuestro guía en el mundo en que vivimos. Tenemos que justificar nuestra existencia. Vamos a ver lo que mencionemos de que fue el profeta José Smith hizo arreglos con respecto a Génesis capítulo 6, versículo 6. El profeta José Smith comenta diciendo lo siguiente: creo en la Biblia tal como se halla cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Los traductores ignorantes, los escribientes descuidados y los sacerdotes intrigantes y corruptos han cometido muchos errores. Se lee en Génesis 6:6, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre de la tierra. Y en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo cual no creo. Debería decir, le pesó a Noé que Dios hubiese hecho al hombre. Eso lo encontramos en enseñanza del profeta José Smith. Y, y es verdad, ¿no? Hay más lógica en decir que un Dios no se puede arrepentir. Para algo es Dios, para algo es perfecto. Es más lógico que Noé le haya pesado, se haya arrepentido, le pese ver la creación del hombre y saber de que pues no da resultados, no, el hombre fue creado para adorar a Dios y sin embargo se vuelve rebelde, se vuelve violento, que vamos a ver ahora. Para ello veamos Moisés capítulo 8, versículo 19. Eh, este versículo no aparece en el Génesis. Eh, Vamos a ver lo que dice el 19. Y el Señor ordenó a Noé, según su propio orden, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Es muy importante ya que Dios no es que no haya dado oportunidades a los hombres, a las personas. Aquí le manda a Noé que salga y predique el evangelio a las personas. En otras palabras, Dios siempre da oportunidades a las personas. Quizá por eso se vea un Dios estricto y duro en el Génesis, porque este versículo no lo encontramos en el Génesis. Pero la perla de gran precio nos ayuda y vemos que siempre se manda a predicar el evangelio. Dios siempre desea que el pueblo se arrepienta, siempre espera el cambio. Un versículo poderoso que nos encuentra en el Génesis. Y la perla de gran precio nos ayuda. Siempre tenemos que predicar el evangelio, siempre tenemos que compartir. No pensemos que es fácil. No lo fue para Noé. ¿Qué edad creen que tenía Noé cuando recibe el mandamiento de predicar? No era un jovencito, no tenía 50 años, no era una persona, era una persona muy mayor, pero recibe el mandamiento de predicar. Así que si te sientes en algún momento mayor para predicar, estás equivocado. Piensa en Noé. Y si lees y sacas cuenta de su edad, tenía en promedio 400 años. Ahora dime si te sientes mayor para predicar el Evangelio. Este versículo hace aclaración y se repite, en otras palabras, en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, que dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, obviamente su familia, al traer el diluvio sobre el mundo de los impíos. El pregonero de justicia lo llaman a Noé, ¿no? El predicador de la justicia, el que lee la justicia, el que lee para los demás las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que hizo Noé, un gran profeta. Entonces, no es que Dios haya dado o determinado sin ofrecer oportunidades de cambio, de que den un giro a las personas, sino que siempre ha mandado a sus profetas para que prediquen el Evangelio.
para que les enseñen a las personas. Vemos en el versículo 20, y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. El arrepentimiento es la exhortación de los profetas de la antigüedad. Casi viene a ser un patrón en todos los profetas que vamos a ver en el Antiguo Testamento. ¿Y los profetas actuales dicen lo mismo? A ver, vamos a verlo. Vamos a ver ahora en el versículo 20 y 21. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Y también, después de haberlo escuchado, vinieron ante él diciendo, es queja, vienen a quejarse, ¿no? He aquí, nosotros somos los hijos de Dios. ¿No hemos tomado para nosotros a las hijas de los hombres? ¿No estamos comiendo, bebiendo y casándonos y dando en casamiento? Nuestras esposas nos dan hijos, y estos son hombres poderosos, semejantes a los hombres de la antigüedad, varones de gran renombre. Y no hicieron caso de las palabras de Noé. No hacen caso al profeta. Cuando viene el diluvio, Noé no intercede por las personas, que vamos a verlo más adelante. ¿Por qué no intercede? Porque ya vio todo, ya hizo su parte. Él mismo les ha predicado, pero no quieren obedecer. Y obvio que Noé ya no puede interceder. Pregunta, ¿cómo habla el presidente Nelson ahora? ¿Cómo exhorta ahora a las personas? ¿Cómo nos exhorta el profeta en la actualidad, en el 2020, 2021, 2022? Veamos lo que dijo en la última conferencia de octubre del 2021. Si no están buscando al Señor a través de la oración y el estudio del Evangelio, diarios, quedan vulnerables a filosofías que pueden ser intrigantes, pero que no son ciertas. Incluso los santos que de otro modo serían fieles pueden ceder al ritmo constante de la banda de Babilonia. Mis hermanos y hermanas, dice el profeta, les ruego que dediquen tiempo al Señor, hagan que su propio fundamento espiritual sea firme y capaz de resistir la prueba del tiempo, haciendo aquello que permita que el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. Hablen de Cristo, regocíjense en Cristo, deleítense en las palabras de Cristo y sigan adelante con firmeza en Cristo. Hagan del día de reposo una delicia al adorarlo, al participar de la Santa Cena y al santificar su día. Eso dijo el presidente Nelson en la última conferencia realizada en octubre del 2021. De esa manera nos exhorta en la actualidad. Dediquemos más tiempo a Cristo, que nuestra meta sea de Cristo y hablemos de Cristo. De esa manera nos exhorta. En la actualidad siempre los profetas nos han exhortado. En Génesis capítulo 6, versículo 9, vemos cómo era Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Los profetas como Adán, Enoc y Noé tienen un mismo patrón: caminar con Dios. Saben en qué parte de la existencia está. Se vuelve perfecto y camina con Dios. Qué hermosa enseñanza. Una enseñanza que es posible. Nosotros también podemos caminar con Dios. Muchas generaciones, vamos a ver quién fue Noé. Dice, muchas generaciones de profetas previeron que Noé sería el profeta de los días en que la tierra sería purificada por un diluvio. Noé fue ordenado al sacerdocio mayor cuando tenía 10 años de edad por su abuelo Matusalén. Y él, al igual que Enoc, se convirtió en un predicador de rectitud. Él, su esposa y sus hijos, Jafet, Sem y Cam, y sus respectivas esposas fueron las únicas personas en sobrevivir al diluvio. Noé posee las llaves de su dispensación y sigue a Adán en lo que concierne a autoridad. Está bajito de Adán. Noé es el ángel Gabriel, el cual se le apareció a Zacarías para anunciar que sería el padre de Juan el Bautista, y a María para anunciarle que sería la madre de Jesucristo. Noé, obviamente como un ángel, como el ángel Gabriel, viene y visita a Juan
a Zacarías para proclamar el nacimiento de Juan el Bautista y a María para hablarle del nacimiento de Jesucristo. Noé también tiene el llamamiento de un Elías, que significa alguien que prepara o restaura. En sus varias apariciones, Noé ha actuado en ambas funciones. Un grande fue Noé, un gran profeta. Vamos a seguir conociendo lo que hizo. Para ello vamos a leer Génesis capítulo 11, versículos del 11 al 13, capítulo 6 del 11 al 13. Algo triste. Unos versículos que quizás no los vamos a reconocer porque quizás veamos que en la actualidad estamos viviendo lo mismo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. La violencia es el punto central en los tiempos de Noé. Muchos estaban viviendo una tragedia sin saberlo, sin saber las consecuencias, a pesar de que el profeta les exhorta y les enseña. Ellos se dejan arrastrar por la tragedia, por la violencia, sin saber dónde están y lo que va a suceder después. Tenemos que sernos, en la actualidad, nosotros tenemos que ser como el GPS o el GPS, que sabe dónde está. El GPS sabe más que uno dónde estamos. Y eso no puede ser posible. Cuando nosotros ponemos el GPS y nos da la ubicación exacta, y cuando la ponemos para llegar a un destino y nos perdemos, inmediatamente el GPS recalcula las nuevas rutas para llegar. Las corrige inmediatamente. La violencia es uno de los motivos del diluvio. ¿Cómo está la violencia en nuestra época? ¿Cuál es el propósito de las guerras? ¿Cómo se originan las guerras? ¿Quién incita las guerras? Hay un dicho que dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero que no se matan. Ellos siempre mandan a los jóvenes. Tienen sus peleas de viejos y mandan a los jóvenes a pelear. Estos 3 versículos obviamente hacen un resumen. En la actualidad quizás también estamos algo parecido a ello. Hay una tierra corrupta, los países corruptos, los gobiernos corruptos, hay mucha violencia, mucha corrupción. Nos parecemos cada vez más. Al avanzar, llegamos al Moisés capítulo 8, versículo 22. Y dice: y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra, y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón, siendo continuamente perversos, continuamente malos. Ensoberbecía, dice, que todo hombre se ensoberbecía. Ensoberbecía viene de la soberbia, ¿no? Todo hombre se volvía soberbio con el designio de los pensamientos. Me gusta más en inglés. En inglés la traducción, en el versículo 22, como está marcado, dice: y vio Dios que la maldad de los hombres se había hecho grande en la tierra, y cada uno se ensoberbecía en la imaginación de los pensamientos del corazón. Imagination, dice, of the thoughts of his heart. Imaginación de los pensamientos del corazón, siendo continuamente perversos o malos. Se habían elevado en las imaginaciones de los pensamientos de su corazón. La imaginación de los pensamientos de tu corazón. ¿Qué imaginaciones tenemos? Esos deseos, esos apetitos. Esto es lo que aparta al hombre de Dios. Esto es lo que hace que nuestro corazón se endurezca. Te vas a engrandecer solo, menospreciar a otras personas. Lo mismo va a suceder más adelante con la construcción con la Torre de Babel, sus imaginaciones que tiene. Ante tanta violencia que había en estos tiempos, el elder Maswell dijo lo siguiente hace unos años. Explicó:
que en la época del gran diluvio, la corrupción llegó a destruir el albedrío a tal punto que, en justicia, no se podían enviar espíritus aquí. La maldad, en otras palabras, se le explica que la maldad había llegado a tal punto que no se podía enviar a los espíritus a la tierra. Imaginarse, nosotros debemos imaginarnos que en la vida preterrenal los espíritus listos para venir a la tierra, estaban listos para venir a la tierra, pero llega un momento que no quieren venir. No quieren venir los espíritus. Suplican no venir porque no iba a haber el albedrío, no iba a haber justicia. Quizás nosotros estuvimos ahí. Nadie quería venir a la tierra. Nadie quería venir a la tierra a poder disfrutar de un cuerpo y de experiencias terrenales. Al ver eso, interviene Dios. ¿Cuánto agradecimiento tenemos de poder entender esto? Porque sabemos que existe la vida preterrenal. Si no supiéramos que existe una vida antes y nos seguimos solo de lo que dice el Génesis, no se aprecia la misericordia de Dios. No se va a entender más el diluvio. Grandes palabras del elder Maxwell. La corrupción llegó a destruir el albedrío a tal punto que en justicia no se podían enviar espíritus aquí. Al avanzar vemos qué es lo que hace Noé. Moisés capítulo 8, versículo 23 y 24. Y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo diciendo: escuchad y dad oído a mis palabras. Creed y arrepentíos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo a fin de que, a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Y si no hacéis esto, las aguas vendrán sobre vosotros. Sin embargo, no escuchad. El pobre Noé, lo digo con cariño, sigue predicando. No olvides este versículo cuando te sientas cansado de predicar el Evangelio, cuando vas cansado de visitar, de hacer tus visitas. Después de leer los versículos anteriores y que la gente no obedece, ¿por qué seguir en lo mismo? ¿Por qué por qué se sigue enseñando el Evangelio si no da mucho resultado? Quizás nos hagamos esa pregunta. Quizás Dios no debe cambiar el método. O quizás debe dar otro evangelio. ¿No sería lo más lógico? A pesar de todo, estos versículos son claves para nuestros buenos misioneros de regla. ¿Qué hizo Noé? Continuó predicando. Se tiene que seguir continuando a pesar de que no nos hagan caso, a pesar que no nos abran la puerta, a pesar de todo. Otro versículo que habla del bautismo y que menciona a Jesucristo y que se menciona que se bauticen en el nombre de alguien que va a venir más de 2000 años después. El evangelio es el mismo y se tiene que hacer lo mismo: creed, arrepentirse y bautizarse. Noé, en otras palabras, le dice a la gente: tienes dos opciones de agua. Dos opciones de agua. Una, te bautizas, o dos, te inundas. Elige. No hay más. Qué bonito versículos. Avanzando en el versículo 27, dice: y así Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación. Y anduvo con Dios, así como sus tres hijos, Sem, Cam y Cafet. Halló gracia ante los ojos del Señor. Este es el versículo de referencia de esta clase. Hallar gracia ante los ojos del Señor. Halló gracia, pero no pudo interceder. Obviamente que su familia salvó. Noé halló gracia. Ya nosotros nos pusimos la meta de hallar gracia ante Dios, ante el Señor. ¿Cómo está esa meta? ¿Cómo está esa meta para este año 2022 de poder hallar gracia ante los ojos del Señor? Ojalá que esa sea nuestra meta en esta semana. Versículo 14 de Génesis capítulo 6. Hazte un arca ante todo ello. El Señor le da un mandamiento. Hazte un arca de madera de Jofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé está creando no solamente un arca, sino un refugio para su familia. Lo que nos mandan siempre: crear un refugio para nuestra familia. Dios brinda refugio y restauración.
En el versículo 16, al dar las instrucciones de la construcción del arca, el versículo 16 nos lleva a ver la parte inferior de las escrituras. Ahí donde menciona, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Nos mandan que leamos en la parte inferior de las escrituras, donde mencionan que quizás en el arca tenían una piedra que brillaba. Dicen que no dice ventana, sino soar. Es una palabra hebrea, soar, que les alumbraba dentro del arca. Algo similar que tuvo Jared cuando construyó su barco para trasladarse a las Américas. ¿Recordamos? ¿Recuerdan cuando él recibe el mandamiento de que construya Jared, el hermano de Jared, un barco y iba a ser trasladado por los vientos todo el mar? Y obviamente que Jared pide unas piedras, trae unas piedras y pide que haya luz. Esto, según dicen que aparece en el versículo 16, la palabra soar, que también hubo, no hubo ventanas, sino pusieron ahí una piedra que brillaba, que daba luz, que iluminaba el barco. Es verdad que hubo el diluvio, pero tampoco indica que fue constante. A lo que me refiero, quizás hubo unas horas a mediodía que paró la lluvia, como para que Noé pueda tener oxígeno y los animales también y puedan ventilar el arca. Quizás fue prácticamente, no las 24 horas, pero de repente a mediodía, hubo intervalos, 1 hora, 2 horas, paraba la lluvia, de tal manera que las 8 personas que estaban en el arca, los animales, había un poco de oxigenación, un poco de ventilación, de esa manera, para que puedan vivir y puedan seguir en la rutina que tenían. Al avanzar, vemos en el versículo 16, es el mismo versículo, lo vamos a analizar un poco más, porque en la parte inferior dice, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Nota, algunos estudiosos mencionan que el arca es un simbolismo del templo. Tan igual que el templo, en este caso un templo flotante. El Señor manda a construir un arca, pero que sea como un templo. Y te harás la pregunta, ¿templo flotante? Recordemos que el antiguo Israel tenía un templo movible hasta que llegaron a Israel. Ellos durante 40 años tenían un templo movible. Cada vez que se movían, se trasladaban, tenían que cargar el templo. Ahora pues es un templo flotante. El templo tiene 3 pisos, los cuales representan las glorias, la gloria celestial, la gloria terrestre y la gloria celestial. No olvides que en el Antiguo Testamento hay mucho simbolismo y el Señor siempre está enseñando a su pueblo. Entonces el arca viene a ser un refugio, viene a ser un templo. Eso es lo que desea el Señor, que nosotros tengamos nuestro refugio, que nuestros hogares sean templos. Al avanzar, nos hacemos la pregunta y ahí vemos la construcción de un arca, obviamente un dibujo. ¿El arca fue fácil o difícil? Bueno, ahora ponte a construir el arca. A ver, consigue madera. Imagínate con qué corto los árboles, cómo los traslado de un lugar a otro. El arca fue muy alta. ¿Cómo hizo para subir y poner la madera? Es aterrador el trabajo para nosotros. Sinceramente, es muy aterrador. El trabajo para nosotros es imposible. Yo lo veo muy imposible. No lo haríamos. Es un trabajo arduo el que nos llevaría muchísimo tiempo y contando con la ayuda de sus 3 hijos y sus nueras, si es que ayudaban, y la esposa de Noé, si es que ayudaba también. Y a veces nosotros pensamos que trabajamos mucho. A veces llegamos cansados de trabajar. ¿Te sientes cansado por los llamamientos de la iglesia? Imagínate a Noé. No fue fácil para Noé y su familia. Tampoco fue fácil poder ver el diluvio. Todo fue difícil. Sin embargo, lo hizo.
Ahora, solamente he puesto una foto, es una foto real. Para algunos que quieran conocer, en el estado de Kentucky, acá en Estados Unidos, han construido una réplica del Arca de Noé. Es más grande que un estadio de fútbol, ¿no? Que un estadio o campo de fútbol. Es inmenso. Y dentro, obviamente, te enseñan, hay réplicas de los animales, cómo era el Arca de Noé, y te enseñan un poco el Evangelio. Es bonito poder saber. Ojalá tengamos todos la oportunidad de poder conocer. Esto es un arca que ha demorado años en construirse y obviamente es muchísimo dinero el que han invertido los constructores. Noé solo y su familia, haber construido todo eso es muy difícil. Génesis capítulo 7, versículos 12 y 17. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y fue el diluvio 40 días, dice el 17, sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Nota. La Biblia tiene mucha simbología y muchos números, y los números simbolizan algo. El diluvio se menciona que son 40 días. Según los grandes estudiosos de las escrituras, el 40 representa demasiado. También significa pruebas. Por ejemplo, es asociado a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 2. ¿Qué significa demasiado? Pruebas. Se asocia a los 40 días que estuvo Moisés en el Sinaí siendo instruido. Deuteronomios capítulo 9, versículo 9. Es más, la vida de Moisés se divide en tres partes. 40 años que estuvo en Egipto siendo instruido, 40 años que estuvo en Madián, en el desierto, cuidando ovejas. Fue su preparación de vivir en el desierto. Y luego vuelve 40 años al desierto dirigiendo al pueblo de Israel. No olvidemos que Moisés, según las Escrituras, vivió 120 años. También Moisés intercede por Israel durante 40 días. Elías, por ejemplo, hablando de 40, estuvo 40 días en el monte Oreb. Cristo estuvo después de su resurrección y antes de su ascensión 40 días. Hay mucha simbología con el número 40. Algunos dicen que representa demasiado, otros dicen que representa problemas, otros dicen que representa dificultades o desafíos. Así como el número 7 que representa la perfección, ahora también conocemos un poco más del número 40. Génesis capítulo 8, versículo 1. El punto central del Génesis del capítulo 6 al 9, al capítulo 9, es el versículo 1 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Todo lo demás viene a ser relevante menos el versículo 1. Este es un versículo donde se centra todo. Debemos darle la importancia prioritaria, la importancia máxima. El versículo 1 es donde se demuestra la misericordia de Dios. La historia del arca de Noé y el diluvio se centra en este versículo donde Dios se acuerda de su pueblo. Para los israelitas es muy importante la historia, pero ellos tienen que entender los puntos principales de toda la historia. Y el versículo 1 es el principal del capítulo 6 del capítulo 6 al capítulo 9. Recordemos por qué este versículo es importante. Hoy en día vivimos en una cultura visual. Todo es a través de imágenes, todo es a través de slides, de videos, pero antiguamente la gente vivía en una cultura audible. Entonces, se hablaba mucho, pero ellos tenían que centrar en las partes principales, en la parte central. Del capítulo 6 al capítulo 9, obviamente no van a entenderlo todo, no lo van a captar todo. Es por eso que ellos centran su versículo clave, que viene a ser el versículo 1. Y se acordó Dios. Es por eso que los israelitas tienen, el pueblo judío, tiene sus historias, tienen que tener un tema central para que ellos puedan entenderlo.
A pesar de las inundaciones que tenemos y las historias que tengamos, el punto principal es que Dios está con nosotros, que Dios se acuerda de nosotros, que no estamos solos. Es muy difícil entenderlo y comprenderlo, pero esa es la meta. Cuando estamos en nuestra inundación, es complicado ver la misericordia de Dios, pero Dios nos está limpiando, nos está purificando. Génesis capítulo 8, versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Aquí nos hacemos la pregunta, ¿realmente el diluvio ocurrió? Al estar inundada la tierra murieron las personas, los animales y las plantas, toda la tierra inundada, los desiertos y los polos llenos de agua. Un desastre total, sin contar todo cambio que tuvo que ocurrir. El planeta lleno de agua altera su funcionamiento. ¿De dónde salió tanta agua? Nos podemos preguntar. También nos preguntaríamos, ¿todos los animales entraron en el arca? Una vez, cuando enseñaba a los jóvenes, me hicieron la pregunta, ¿y las pulgas también entraron en el arca? ¿Los zancudos, las ratas? ¿Y el oso polar también estuvo en el arca con refrigeración? ¿Ocurrió o es un simbolismo? Si vamos a estar pensando en eso, entonces no hemos entendido la misericordia de Dios. Nota, cuando dicen se cerraron las fuentes en el versículo 2, esto es una expresión. Todos sabemos ahora que la Tierra es casi redonda, porque es achatada en sus polos. Pero para los de esta época, no sabían que la Tierra era redonda, sino que ellos pensaban que la Tierra era plana. Los estudiosos mencionan que con el diluvio pasó muchísimas cosas. Por ejemplo, antes del diluvio no había continentes, sino todo era uno solo. Todo estaba compacto. Y que después del diluvio aparecen los continentes separados. Que el Edén también mencionan ellos, que el Edén y el comienzo de la vida estaba en América. Pero después del diluvio, Noé y su familia terminan en el otro continente. Dependerá de nosotros lo que creamos. Al seguir avanzando, vemos en Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuando pasan las inundaciones, ¿qué hacemos? ¿Damos gracias o seguimos enojados? ¿Damos gracias a Dios por ahora empezar de nuevo? Eso es lo que hizo Noé. Bajó del arca, erigió un altar y dio gracias. Ofrece un holocausto para dar gracias. Génesis capítulo 9, versículo 1 y 2. Y recibe un mandamiento. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. Se le manda lo mismo que le dijo a Adán, multiplicaos. Versículo 2, y el temor y el miedo de vosotros estarán en todo animal de la tierra y en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Ahora el hombre va a tener miedo a los animales. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Adán, te enseñorearás en todos los animales? Ahora dice, el temor y el miedo de vosotros estarán en todo animal. Y eso es lo que vivimos hasta la actualidad. Génesis capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las legumbres y hierbas. Os lo he dado todo. El hombre se vuelve carnívoro. Obviamente también puede ser vegetariano, pero todo lo que se mueve y vive será para alimento. Aquí quería agregar a la traducción de José Smith que hizo en el Génesis, en el capítulo 9, versículo 11. Dice, porque ciertamente no se derramará la sangre, sino únicamente para alimento,
para preservar vuestras vidas. Y la sangre de todo animal la demandaré de vuestras manos. Nos mandan tener cuidado con los animales. Si es para alimento, bienvenido sea. Pero si es, obviamente, solo por juego, solo por cacería, nos van a demandar al Señor por matar a sus animales o a su creación. Así que tenemos que tener cuidado. No puede haber el maltrato animal. Génesis capítulo 9, versículos del 9 y 13. He aquí que yo establezco mi convenio con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Los convenios quedan establecidos. A pesar de estar preparados, tendremos inundaciones. A pesar de las inundaciones, tenemos que salir y dar gracias porque Dios ha hecho convenios con nosotros de que seremos renovados. Seremos mejores. Agradezcamos a Dios por lo que hizo por nosotros. Tenemos que ver la inundación como mucha misericordia de Dios con nosotros. Dios nos da otra oportunidad y siempre está pendiente de los convenios. Esos convenios que nosotros debemos recordar cada domingo. Génesis capítulo 9, versículo 20 al 23 termina la historia de Noé con algo peculiar. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bueno, tenía que dedicarse a algo. Y bebió del vino y se embriagó. Parece que le chocó el vino a Noé. Y estaba descubierto en medio de su tienda. No estaba en la calle, sino estaba dentro de su tienda. Y Cam, hijo de Noé, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Nota. Los eruditos de las escrituras mencionan que esto tiene que ver con la ropa que recibió, ¿no? Noé, que la ropa que recibió Adán después que salió del Edén y que pasó a cada profeta hasta que llegó a Noé. Esta ropa representaba el sacerdocio, la autoridad que tenía. Lo que hace Cam, hijo de Noé, es que quiere usurpar el sacerdocio, quiere robar la autoridad que tenía su padre. Les dice a sus hermanos, pero sus hermanos no acceden y le regresan. Al enterarse Noé, no lo maldice a su hijo, sino a su nieto. Noé no puede maldecir a su hijo porque Dios ya lo había bendecido. Entonces lo hace sobre su nieto. Entonces, vemos lo que dicen es de que cuando se refiere, porque no está muy clara las escrituras en estos versículos, ¿a qué se refiere que ver la desnudez y por eso va a maldecir al nieto? Porque al hijo no lo puede maldecir. Mm, medio raro, no se aprecia bien. Quizás por eso que menciona de que se refería el sacerdocio, a esas ropas que Dios le dio a Adán cuando salió del Edén y que fueron pasadas a cada profeta, hasta que llegó obviamente a Noé. Y Noé al tener esas ropas, obviamente que el que lo quiso usurpar, lo quiso robar, fue Cam. Quiso tener esa autoridad. Al verlo a su padre mayor, viejo, más de 400 años, más de 500 años quizás, embriagado y tirado en medio de la tienda. Obviamente él dijo, yo soy más joven y pues ya es tiempo de que yo tenga la autoridad y tenga el sacerdocio. Cuando no es así, así no funciona. Ahora vamos a ver la torre de Babel. ¿Cuál es lo malo de construir una torre? Las imaginaciones de los hombres. Recordemos ese versículo. Ahora existen torres inmensas construidas por el hombre. Y no está mal. Las antiguas tradiciones judías y cristianas enseñaron que Nimrod edificó la Torre de Babel, a la que se referían como templo pagano, en un intento de llegar hasta el cielo. Entre los judíos, el nombre de Nimrod, ha sido siempre un símbolo
de rebelión en contra de Dios y de usurpación de autoridad. Imitando el gobierno de Dios, estableció un sacerdocio falso y un reinado falso en la tierra e hizo pecar a todos los hombres. Hay que saber que el nombre Babel significaba confusión en hebreo, pero en babilonio quería decir portal de Dios. La narración que empieza en Génesis va a terminar en Segunda de Reyes, cuando los descendientes de Abraham, por haber quebrantado el convenio, se encuentran de regreso en Babilonia, donde tuvo comienzo su historia. Esto todavía empieza, recién vamos a ver cómo empieza la Torre de Babel, pero esta confusión y este destierro que luego va a haber va a terminar unas historias más adelante en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poco más de lo que viene a ser la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y se dijeron los unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En el versículo 3 vemos que usaron nueva tecnología. Qué bueno, lo máximo. El problema fue cuando ellos decidieron usar esta nueva tecnología para crear una torre que los condujera a Dios. Pero eso no está bien. Eso no es lo que se quiere. ¿Qué mejor que con una mejor tecnología? ¿Cuál es lo malo? Que nuestra tecnología moderna, hecha por el hombre, como el Internet y las redes sociales, esto es aplicando estos versículos a nuestras vidas, el Internet, las redes sociales, incluso los teléfonos celulares, pueden ser herramientas muy importantes que nos ayudan a llevar a cabo la obra de Dios. Ahora vemos a los misioneros usando sus teléfonos. Hace unos años atrás estaba totalmente prohibido, pero eso es parte de la obra. No podemos desactualizarnos. Las clases por YouTube son muy buenas, bonitas y ayudan mucho y hay infinitas clases y uno puede elegirlas. Pero ¿cuál es el objetivo de ver y oír las clases? ¿Es para aumentar mi fe y poder nutrir mi espíritu? ¿O lo veo y escucho para reunir evidencias y pruebas con el fin de debatir con quienes se puede o se oponen a la iglesia? A pesar de lo tentador que es a veces, siempre debemos recordar que el uso de este tipo de ladrillos debe usarse en el lugar correcto y de la manera correcta. Los ladrillos que usemos, que sea para construir una torre de fe y que llegue a lo alto. No usemos los ladrillos para construir nuestra propia torre alta. Versículo 4. Hagámonos un nombre. Ciertamente querían fortalecerse, pero no porque querían estar más cerca de Dios. No necesariamente querían que todo el mundo viera quiénes eran y cuán impresionante era su torre. Con razón, Dios confundió su idioma y los dispersó. El orgullo siempre viene antes de la caída. No creo que haya nada de malo en interactuar con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Pero, ¿cuál es el propósito de estas interacciones? Nuestro objetivo siempre debe ser acercar a las personas a Cristo, sin buscar fortalecer nuestro orgullo, nombre o reputación. ¿Queremos hacernos un nombre o queremos que Dios nos dé un nombre? Nosotros elegimos. Ellos no querían ser dispersados, querían estar unidos, tenían miedo. Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a edificar y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Al ver la corrupción nuevamente, Dios decide dividirlos para que no se propague la iniquidad y la maldad. No mandaremos inundación nuevamente, sino que los dispersaremos. A veces los proyectos no funcionan cuando uno desea. A veces el Señor tiene otros proyectos para nosotros, a veces no es el tiempo, a veces no es el momento. Quizás tengamos que dejar pasar muchos proyectos y cuando el Señor lo crea conveniente y justo,
se darán lo que uno desea. No creamos o pensemos que porque somos buenos y justos, todos nuestros proyectos y deseos deban cumplirse. A veces exigimos porque estamos asistiendo todas las semanas a la iglesia, porque leemos las escrituras, porque cumplimos los mandamientos, porque oramos. Decimos, ¿dónde están mis bendiciones? ¿Dónde está lo que yo quiero? Eso lastima nuestra fe. Eso lastima nuestra creencia. Jared y su familia piden a Dios que no separen. No importa si los esparcen, pero que sean juntos. No importa un nuevo continente. Los misioneros son dispersados continuamente cada cierto tiempo. Son cambiados a diferentes zonas y con diferentes compañeros. ¿Qué torres nosotros estamos construyendo? ¿Qué torre hemos construido para que Dios nos oiga? ¿Entre millones de personas nos escucha Dios? ¿Queremos ser los elegidos de Dios? Quizás nuestra torre sea el orgullo, la torre del orgullo que estamos construyendo. Quizás estés pensando que tienes que construir una torre más grande que los demás para ser oído por Dios. O quizás estés pensando en que tengo que ganarme su favor para ser oído. Muchos sufren pensando que no son oídos porque no tendrán llamamientos en la iglesia, porque no serán líderes, porque no serán presidentes, porque no valemos nada. Algunos tenemos ese pensamiento. Como no soy líder, como no me llaman, como no tengo llamamiento, como no tengo un gran llamamiento, entonces no valemos nada. Eso no es verdad. Eso es una torre de orgullo. Hemos construido una torre de orgullo donde pensamos que no valemos nada y obvio que el enemigo nos dice eso en todo momento. No vales nada. No porque en Babel hubo la aparición de los idiomas o lenguajes, pensemos que la idea es estar separados. Al contrario, que los diferentes idiomas nos unan, que las diversas culturas nos fortalezcan, que nos conozcamos más, que entendamos que todos aportamos algo del lugar donde venimos. Algunos aportamos cultura, otros costumbres, otros comidas, otros idiomas. ¿Qué aporto yo para el mundo? Nota, sabían que mucha gente en el mundo usa el silicio como parte de su autoflagelación. Es un auto de penitencia, es un acto de penitencia para ser oído por Dios, piensan ellos. Se flagelan, se golpean, se sacan sangre en el cuerpo, eso se llama el silicio, para ser escuchados por Dios, porque de esa manera sufren como Cristo. Eso no tampoco no se nos pide en la actualidad. Eso es una manera equivocada de poder adorar a Dios. A veces es mejor alejarse de la situación cuando vemos que hay confusión. Justo después de que el Señor confundiera los idiomas y dispersara a la nación de Babilonia por toda la faz de la tierra, lo cual es irónico, ya que eso es lo que intentaban evitar, el hermano de Jared y su familia zarpó hacia el continente americano. Ellos, la familia de Jared, entendieron que allí ya no había lugar para ellos. Necesitaban un lugar para criar a sus familias con verdadera fe, no uno que ignore los mandamientos de Dios, más bien un lugar donde pudieran florecer a su propia manera. Sé que esto puede sorprender a algunos, pero no toda la interacción con alguien que critica a la iglesia va a terminar de manera positiva. De la misma manera que estás convencido de la verdad del Evangelio, ellos también lo están de sus propios pensamientos y sentimientos cuando vemos a otros que no aceptan el Evangelio. Esto no significa que no podamos amarlos y orar para saber cómo ayudarlos, pero ciertamente significa que no tenemos que participar en cada una de esas conversaciones. Para terminar, vemos y podemos hacer un análisis de que estos capítulos que aprendemos, ya sea que estemos en un diluvio, debemos buscar nuestra arca o hacer nuestra arca. Muchos quizás pasemos una inundación de problemas de diferentes tipos, pero siempre hay un arco iris que Dios nos dirá: estoy contigo, he hecho convenio contigo.
Ya sea que estemos en un lugar donde todos construyen sus torres de adoración, podemos salirnos y buscar la verdadera adoración, que es en el templo. Allí vamos a encontrar la respuesta. A pesar de la inundación que hemos visto, a pesar de la división que ocurrió, podemos ver misericordia. Siempre Dios tiene misericordia de las personas, tiene misericordia de nosotros. Noé es algo más que un lindo relato de la Biblia. Es un héroe de la fe. Su nombre figura en la galería de los famosos de Dios. No importa si sucedió hace miles de años. En eso consiste también la eternidad de la palabra de Dios. Nunca envejece. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestros ojos y aprender de las enseñanzas de Noé. Quisiera terminar recordando cuando fui misionero, tuve la bendición de bautizar a un hermano de 85 años, un hermano lúcido, su mente lúcida. Él había esperado toda su vida el Evangelio. Después de su bautizo dijo, ahora me puedo morir en paz. Él no estaba pensando en llamamientos. Yo estoy seguro que si moría se iba directo arriba, sin escalas. Tenemos que entender que Dios nos ama así como somos, individualmente por lo que somos. Si eres pecador, Dios te ama. Si estás apartado de Dios, igual, Dios te ama. No tienes que hacer torres para ganar su amor. Dios va a derribar esas torres que estás construyendo para llegar a Él. Esa no es la manera. A Dios se llega diferente, arrepintiéndonos. Ellos construyeron una torre para que Dios baje, pero Dios nos dice, yo no bajo, yo quiero que tú subas. Esa es la diferencia. Sube, asciende, quiero que seas el mejor. Hemos visto en esta clase las hermosas historias que nos enseñan y que nosotros podamos entender de que Dios siempre quiere que nosotros subamos. Él siempre nos va a dar oportunidades. Él ha hecho un pacto, ha hecho un convenio con nosotros. Su arco iris, que nosotros cada semana podamos recordarlo a Él y podamos volver a hacer esos convenios. No construyamos esas torres de imaginaciones, sino construyamos esas torres de fe, que nos acerquemos más a Dios en esta semana. Y nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesucristo. Amén.